Aquí estamos muy bien acompañados, nuestra compañera Flor Pujadas, para hablar acerca de este tema que, bueno, ha sido parte de la consigna de esta mañana, ¿no? Los recuerdos de la infancia, qué cosas lindas que ustedes nos están contando a través de WhatsApp. Flor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué Buen recuerdos día. tenés de la infancia tuya? Yo mencionaba justamente al comienzo que cuando lo mencionó Jime, automáticamente me vino, en ese momento, digo, tengo muchos, pero traté de ver qué era lo primero que me venía. Y el recuerdo cuando venía el lechero en el carro, que yo tendría 3, 4 años y me subían al carro del lechero. No me acuerdo más que eso, pero Sí. lo que implicaba estar arriba de ese carro, que todas las mañanas venía por el casillero de hierro y las botellas sonando a la Los leche. recuerdos que tenemos en la infancia y los recuerdos que vamos generando a lo largo de toda la vida tienen un impacto muy fuerte en quiénes somos, en la construcción de nuestra identidad, pero hay un dato que no es menor y que va acompañado de la consigna, que es cuán reales son nuestros recuerdos. ¿Por qué? Porque 6 de cada 10 recuerdos que tenemos de la infancia están distorsionados. Probablemente ese recuerdo que tenés de cuando estabas esperando para ver la leche o lo que sea, esté relacionado a lo que te contaban tus padres, a lo que te contaban tus abuelos o a una imagen. Pero eso no significa que sea real. Claro, es cierto, no. Si yo me pongo a pensar en eso que relato, capaz que tengo el recuerdo sí visual, la imagen, no más que eso. Capaz que después todo lo que en ese recuerdo me puede venir de un eventual movimiento, contacto, lo que sea, obviamente que es algo que ha sido construido a lo largo del tiempo porque no lo puedo tener. Exacto, los recuerdos es un tema de interés para los expertos, para psicólogos de todo el mundo, y estos datos sobre que 6 de cada 10 recuerdos están distorsionados se basan en un estudio que hizo la Universidad de Londres, pero también hay aportes sobre Harvard, hay aportes sobre Cambridge, y lo que explican es que nuestros recuerdos están trazados por lo que nosotros vivimos, lo que sentíamos en ese momento y lo que nos contaron. Es tan así que cuando hicieron la investigación de la de la Universidad de Londres, hubo una persona que estaba convencida de que el día del ataque de las Torres Gemelas había visto por televisión todo lo que había pasado. Y esa persona no solo no lo había visto, sino que en su pueblo no había televisiones. ¿Por qué? Porque nuestra memoria tiene distintas formas de procesar y rellenar los agujeros que van quedando. Y entonces somos parte de las historias que nos van contando y somos parte, en definitiva, de lo que vamos creyendo. Y que cuando un relato se va, de alguna manera, reiterando en el tiempo, y se reitera, y se reitera, y se reitera, aunque nunca haya ocurrido, se convierte en una verdad. Exacto. O por lo menos en la verdad para esa persona, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que queremos mostrar? Muchas veces nosotros nos contamos historias a nosotros mismos, por eso no es casualidad que haya personas que estén en una misma discusión, en una misma situación y vivan las cosas distintas. Nos contamos historias a nosotros mismos que nos autovalidan lo que estamos sintiendo, que autovalidan lo que estamos transitando. Y vos me contabas recién que tenías que te habías especializado en pensamiento. Recuerdo cuando estudiamos programación neurolingüística, Sí. que una de las cosas que ocurre, que lo hablábamos contigo también, que teníamos ese mismo concepto de que es la realidad, ¿no? Para cada uno es distinta en función de lo que uno construye de esa realidad y de lo que mira. Hay distintas formas de ingresar la información, ya sea a nivel visual, auditivo, kinestésico, y que obviamente esa información ingresa a través de filtros, que es lo que cada uno tiene en base a, tú decías, ¿no? Antecedentes, a cultura, religión, etcétera, o sea, las gafas con que miramos el mundo, y que se construye, ¿no? Una información en el cerebro que cada vez que la contamos, la volvemos, al igual que cuando ingresó, a distorsionar, a limitar, a adecuar, a corregir, y eso va generando después recuerdos nuevos en base a lo último que contamos, ¿es así? Exacto, bueno, eso es un fenómeno que se llama como interferencia retroactiva. La interferencia retroactiva lo que explica es que solemos tener recuerdos y recordamos sentimientos, emociones o asociamos situaciones a sentimientos o emociones según lo último que vivimos. Por ejemplo, yo de chica iba al parque de diversiones de Parque Rodó. De repente tengo algún recuerdo vago sobre el Parque Rodó, pero me hago una idea en base a la última vez que fui y cómo estaba yo en ese momento. Exacto. Si tuve una buena experiencia, si fue increíble, me subí a un juego, me sentí bárbaro, probablemente lo asocio con algo bueno. Ahora, distinto es si tuve una mala experiencia, porque es normal que asociemos una situación a la emoción, y si tuve una mala experiencia probablemente lo recuerde como algo malo. Exacto. Eso es algo que hace el cerebro, que hace la memoria y que hace después que nosotros, le pasa a usted que está mirando la televisión, nos pasa a nosotros, frente a una situación, veamos las cosas de distinta manera. De repente hay una historia, y por algo se dice, hay dos versiones sobre la misma historia. Una misma historia no es lo mismo según quién esté contada y según quién sea el protagonista. Porque de repente estamos los dos acá, charlando como si nada, tú te pusiste una camisa que es violeta y no te gusta el violeta. Y yo te digo, ay, te pusiste una camisa distinta. Y en realidad es un comentario que para mí es ingenuo, pero para ti, claro, si eso tiene algo que te afecta, lo vas a tomar como algo negativo. Entonces cuando le vayas a contar a Jime o cuando le vayas a contar a Vivi,
Flo me hizo un comentario sobre la camisa que me dolió, Claro. O cuando- y en realidad no hubo tal intención. Porque Claro. ¿qué pasa? Estamos proyectando lo que a nosotros nos pasa, dicen los expertos y los psicólogos, en la situación que estamos viviendo. Exacto, exacto. Cómo el contexto, o sea, cómo la situación particular de cada uno hace que uno pueda relatar algo de una manera, y también cómo el contexto y los tiempos. No es lo mismo capaz que lo que yo pueda estar contando de algo que me pasó ahora, como el lechero, capaz que hace 10 años atrás, donde el contexto y capaz que el momento mío personal era absolutamente diferente. Pero piénsenlo, ustedes que están en su casa también, cuando ustedes cuentan una historia, siempre pasa eso. Quitamos cosas, le agregamos otras, por ahí capaz que hay otras que nos parecían que eran así, pero las contamos como que son verdaderas, y se va formando como una historia nueva que tuvo un punto, sí, capaz que mínimo de partida, que es el que mantenemos, pero lo demás ha ido totalmente amoldándose, ¿no? Y es importante entender esto también, que no lo hacemos de manera consciente. Nosotros no lo hacemos a propósito, Exacto. que de repente le agregamos un detalle, que de repente le agregamos algo en relación a cómo nos estamos sintiendo en el momento. Es algo que lo hacemos de manera inconsciente y no por esto es un problema. Exacto. Porque muchas veces pasa que decís, bueno, pero esta persona me contó 3 veces lo mismo, pero de distinta forma, ¿qué? ¿Es raro? Claro, claro. No, es mucho más humano y más normal de lo que pensamos, porque nuestra memoria y nuestro cerebro está todo el tiempo de estar rellenando esos huequitos y esa falta de información con esas conexiones neuronales que son las que forman los recuerdos. Exactamente. ¿Y cómo ahora en este mundo tan globalizado y con tanta tecnología influyen, por ejemplo, los medios y la tecnología, las redes? Las redes en todo influyen esto? un montón en la relación que nosotros tenemos con nuestros recuerdos, con la formación de esos mismos recuerdos y con cómo vivimos las cosas. Un ejemplo muy claro y que puede ser divertido es cuando, por ejemplo, si tiene Facebook, le aparece un recuerdo sobre una publicación en Facebook. De repente es una vez que saliste, que estabas en una cena y que lo asocias a una etapa en tu vida donde estabas muy contento, muy feliz o muy triste. Ese momento, capaz que no estuvo tan bueno. Pero nosotros cuando le estamos viendo esa foto, asociamos directamente un montón de emociones a la época que estábamos viviendo, entonces sentimos nostalgia. Una foto con un exnovio, exmarido, expareja, alguien del pasado que te trae nostalgia, que te trae melancolía. Y no es por lo que significa simplemente ese recuerdo, sino a dónde nos lleva. Porque en definitiva lo que nos está guiando son las emociones. Perfecto. Y eso es lo que pasa con las redes sociales. También está influenciado lo que pasa en las redes sociales y que puede llegar a ser perjudicial, y por esto de vuelta recomendamos disminuir el uso de las pantallas, es que al ver tanta información, nos cuesta más procesar lo que estamos viviendo, nos cuesta más decir, ok, esto pasó, esto no pasó, esto dónde lo vi, porque tenemos tantas fuentes de información, tantas fuentes donde buscar contenido, que el cerebro no termina de entender qué es real y qué no. O la inteligencia artificial, que ves cosas que a veces hay gente que las interpreta como que son reales y no lo son, y después dice, no, pero eso yo lo vi, eso es real, y en realidad es producto tecnológico, por decirlo de alguna Que es un manera, desafío enorme que tenemos. Es un desafío enorme que tenemos y lo estamos viendo cada vez más. Hasta bromeaba en el último tiempo con la foto presidencial de Yamandu Borges. Si era inteligencia artificial, si no era inteligencia artificial. Y eso nos hace también, bueno, intentar devolver a lo nuestro, intentar devolver a lo macro. Por eso es lo que se recomienda cuando queremos ahora, por ejemplo, si están en sus casas, si están hablando con su familia sobre, che, ¿te acordás qué pasó en tal asado? O, che, ¿cuándo pasaba la persona que venía y traía la leche? Bueno, conectemos con ellos, hablemos con ellos y veamos cómo lo vivieron nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, para intentar de conseguir un relato que de repente no sea el verdadero, porque todavía no sabemos qué termina de ser verdadero, pero que sí que sea el más cercano, cercano, verosímil. Claro. Porque también otra cosa, y que no es menor, y esto se habla mucho, los psicólogos hablan mucho sobre los efectos que tienen en la consulta y en salud mental, que muchas veces nosotros nos vamos creando nuestro sistema de creencias en base a estos recuerdos. Entonces, si tú tienes un muy mal recuerdo sobre una situación puntual, Nos puede limitar en cantidad de cosas, ¿no? Sí, te limita. Exacto. Y tú te vas creyendo que sos eso. Exacto. De repente, si de chico te decían, o para vos te dijeron 2 veces qué malo que eras, no podías ni hacer los deberes, no podías más, no era suficiente, a ti se te va creando un proceso mental donde vos Te crees que pensás sos y te eso. adoptás que sos eso. Es lo que siempre decimos con los niños, ¿no? Cuando le dicen, sos haragán, sos esto, no servís para aquello, sos tímido, sos aquello. O sea, eso de ponerle rótulos a las personas, termina la persona creyéndose que es eso. Claro. ¿No? En realidad tenemos comportamientos tímidos, tenemos comportamientos así, ¿verdad? Pero no nos definimos por nuestro comportamiento, somos más que eso, ¿no? Exacto, y lo último es que nosotros muchas veces esas creencias con las que crecemos, ese niño que se siente no suficiente, ese niño que no se siente validado, después va a trasladar sus emociones al vínculo con el otro. Exacto. Entonces volvemos a lo mismo, una misma historia donde yo te digo a ti, esa camisa violeta
ay, qué curiosa que es, te la jugaste, te pusiste violeta. Si para ti es un tema que te acompleja, porque de chico te hacían bullying o lo que sea por ese tema, Uy, qué loca. Peor va a la todavía. yugular Exacto, y te exactamente. hace creer a vos mismo Sí. tu propia creencia determinante. Afianzamos nuestra creencia limitante. Exacto. Muchas gracias, Flor, me encantó el tema. Por favor, y por más Gracias, recuerdos. hasta la próxima. Por más recuerdos. A ver, con esto no se pongan a decir, ay, ahora entonces todo lo que yo me acuerdo no es verdad. No es. Obviamente que sí, pero bueno, hemos ido adornándolo de alguna manera. La ¿verdad? adornamos y le ponemos Marcas cariño. visibles. Ah, A mí me es verdad. quedaron marcas Tremendo. visibles, Sí, bueno, totalmente. ella sí. Sí. No, los Mirá. recuerdos traumáticos que tuvo, no sé. ¡Ay, no! Gracias, Flor. Miren qué lindos mensajes Pero, tenemos. Tamara.